Las 8:55 en este gobierno de la mañana, gobierno de la Z101 en la edición de este miércoles 12 de julio, año 2023. Damos los buenos días a la participación de nuestro compañero Rosendo Tavares Villalobos. Gracias, José Luis Mendoza y Cervantes, querido y distinguido coordinador del gobierno de la mañana. El saludo para don Álvaro Orbelo, la hora de don Álvaro, todos los días, 6 a 7 de la noche, para cerrar en alto el gobierno de la tarde. El saludo para todo el equipo del gobierno de la mañana, el saludo para todo el país de aquí y el país de allá. Sigue mejorando el país de allá económicamente. Se está informando hace minutos que la inflación en los Estados Unidos, que ha sido la gran preocupación y que ha sido un componente político fundamental en los últimos tiempos en Estados Unidos, que llegó a dispararse para junio del 2022 al 9.1%, algo nunca visto en la historia de ese país. Ya hoy, para junio del 2023, un año después, el último informe de hoy, la inflación ha caído en Estados Unidos al 3%. El estado ideal, el 2%. Probablemente el informe del próximo mes, en agosto, el informe para julio, podríamos ver que la inflación ha llegado a ese estado ideal, el 2%. Este anuncio fue hecho el día de hoy por la Oficina de Estadísticas Laborales. Dice que la inflación subyacente, que excluye los precios de los alimentos y la energía, se encuentra un poco más alta, en el 4.8%, pero también ha bajado con respecto al 5.3% que registró en el mes de mayo. En junio del año pasado tocó un 9,1, que era una cifra descomunal para el tamaño de la economía norteamericana, porque siempre es importante, Rosendo, hablar de volúmenes. Estamos hablando de una economía por tamaño, que cada punto porcentual de inflación afecta una gran cantidad de bienes, servicios, ahorros, una gran cantidad de reserva monetaria mundial incluso. Entonces, cuando hablamos de los números norteamericanos, hablamos de unos números groseros en cuanto a volumen. Así que esta es una buena noticia porque también tiene una incidencia en la inversión. Por ejemplo, ya hoy, con noticias como esa, ya arranca la mañana, por ejemplo, con crecimiento en las bolsas de valores, porque se entiende que si hay estabilidad en la moneda, si no hay tanta pérdida de valor en la divisa norteamericana, bueno, generalmente hay gente que va a aprovechar para invertir, para hacer, para proponer su capital, arriesgarlo en el tiempo, en la medida en que el mercado mande buenas señales. Decía Bill Clinton, campaña presidencial Estados Unidos, 1992, cuando él trataba de desbancar a George H.W. Bush. It's the economy, stupid. Yeah, es la economía, estúpido. Es la economía. La frase histórica. La economía, el estado de la economía es un componente fundamental en la política norteamericana. Entonces, si eso es así, yo creo que desde el punto de vista político, esto va a favorecer al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, que busca su reelección. Y que otro aspecto que también es importante para los norteamericanos, que es el de política exterior, también está acumulando en las últimas semanas éxitos importantes el presidente Joe Biden en esa materia. ¿Tú sabes quiénes aplauden con los pies esa noticia de la baja inflación, por lo menos que anuncia la oficina que maneja los precios, índice de precio al consumidor? Las criptomonedas tienen un beneficio directo de esto. El Bitcoin, por ejemplo, volvió a $31,000. Recordemos la crisis del Bitcoin cuando la caída a 20,000, 19,000. De los 60,000 y pico bajó a los 19,000. Que ahí mucha gente perdió mucho dinero. Todavía no se han recuperado. Exacto, hay que esperar más. Ha crecido, pero en función de cómo estuvo, un 60,000 y pico por Bitcoin, todavía está muy bajito. Entonces, política exterior, como decíamos, se le atribuye a Biden ahora mismo una gran victoria en el hecho de lograr que Turquía variara su posición frente al ingreso de Suecia a la OTAN, y que ese es un duro golpe
para Vladimir Putin. Pero de lo que quiero hablar hoy es de lo que está ocurriendo actualmente allá en Lituania y los anuncios que se espera se hagan en los próximos minutos o en las próximas horas con respecto al ingreso o a la situación de Ucrania y de la OTAN. No sin antes un dato que yo creo que es interesante resaltar. Salió de la cárcel ayer Leslie Van Houten. Esa es una jovencita que en 1969 participó de una serie de crímenes muy violentos contra figuras de Hollywood en California. Fue parte de un grupo de jovencitas que acompañaron al célebre criminal Charles Manson. Dicen que uno de los criminales más famosos en la historia uno de los criminales más famosos en la historia de los Estados Unidos. A ella la condenaron a cadena perpetua, 1970 por allá. Cadena perpetua sin derecho a libertad condicional. Pero se iniciaron una serie de apelaciones y ayer salió de la cárcel 52 años después. La liberaron ayer. Dicen que, imagínese usted, después de 52 años en la cárcel, el mundo ha cambiado de manera dramática. ¿De qué edad? Ella entró de 20 años más o menos. Tiene 73 ahora. Tiene 73 ahora. Entonces dicen que tendrá que aprender, por ejemplo, a usar una tarjeta de crédito, a manejar un vehículo, a utilizar el internet, a ir al supermercado, porque es un mundo que no se parece en nada al que ella dejó cuando ingresó en la cárcel. ¿Tú sabes qué decía ella en el juicio? Ella y las otras, porque era la familia, eran varias. Ella decía que ella cometió los actos. Ella mató a Rosmary La Bianca, entre otras víctimas. Entre otras figuras. Ella decía que ella lo hizo por el control mental que Manson ejercía sobre ella. Así mismo es. Sobre ella y sobre otro grupo de jovencitas, por lo menos 3 fueron sometidas en ese juicio. Dicen que la van a llevar a una residencia temporal en lo que ella aprende a desempeñarse ahora en el nuevo escenario. Lo que habrá que ver es si su mentalidad ha cambiado con respecto a aquellos eventos que la involucraron en eso. De todas maneras, yo creo que es una información que habría que destacar. Charles Manson murió en 2017. Murió de un ataque cardíaco que, según los forenses, estuvo derivado de los problemas de cáncer que sufría. Lo llevaron de la cárcel al hospital y ahí murió. Miren, el caso de Ucrania, de la OTAN, dice hoy James Stoltenberg, hablaba Susana en su comentario de algunos pronunciamientos que hizo ese señor con respecto a China, porque ahora mismo China es casi una preocupación más grande que Rusia para la OTAN y para los aliados. Pero él se refirió en el caso específico de Rusia y el tema de si la OTAN debe o no, de si Ucrania debe o no ser parte de la OTAN. Primero, él hoy salió en una rueda de prensa junto a Volodymyr Zelensky, el presidente de Ucrania, y dijo: nos encontramos aquí como iguales. Espero que nos encontremos luego como aliados. ¿Qué quiso decir ahí? Ucrania tiene todo el derecho, o nosotros lo consideramos ya como parte del bloque, pero todavía faltan algunos procesos por encaminar y por lo tanto todavía no lo podemos concebir como un aliado. ¿Esto por qué? Porque tanto, sobre todo quien está liderando esta situación de los aliados, el presidente de los Estados Unidos, ha dicho que Ucrania tiene que esperar a que se den todas las condiciones para poder asumirla como parte integral del bloque del tratado, de la alianza del Tratado del Atlántico Norte. Ursula von der Leyen, la jefa de la Unión Europea, habló esta mañana sobre el tema también. Dice que Ucrania debe integrar la OTAN, pero que primero necesita de introducir algunas reformas internas en su país, reformas de carácter institucional y sobre todo el tema del combate a la corrupción, porque independientemente de que todo el mundo está en que hay que apoyar a Ucrania para que Rusia no la venza, ciertamente Ucrania tiene
problemas internos que tiene que resolver desde el punto de vista de el manejo de sus instituciones y también porque hay graves problemas de corrupción en ese país y en eso están ellos claros. Ahora, ¿qué es lo que se va a anunciar hoy? Y en las próximas horas, como decíamos, va a salir el presidente Biden y todos los líderes del grupo de los 7, del G7, conjuntamente con Volodymyr Zelensky. ¿Y qué van a anunciar? Van a anunciar prácticamente la construcción de un nuevo ejército para Ucrania. Dicen ellos que un ejército que esté en capacidad de defenderse, de asumir la situación de Ucrania frente a Rusia, cualquier conflicto frente a Rusia en el futuro, y que ese ejército esté en capacidad de asumir ese reto. Porque dice John Stoltenberg, el jefe de la OTAN, que el mayor riesgo será que el presidente Vladimir Putin gane la guerra en Ucrania. Dijo que el conflicto amenaza todo el panorama de seguridad europeo. Hay una guerra en Europa y no hay opción sin riesgo para los aliados de la OTAN, pero el mayor riesgo es que gane Putin. Precisamente por eso es importante que los aliados de la OTAN apoyen a Ucrania. Sería una tragedia para Ucrania si gana Putin, pero será peligroso para nosotros, los aliados, pues nos hará más vulnerables, dice el jefe de la OTAN. Recuerden que yo he estado insistiendo aquí en el Gobierno de la Mañana, desde que comenzamos a dar seguimiento al conflicto Ucrania-Rusia, que el propósito de los aliados no ha sido tanto defender a Ucrania, es que Rusia no gane la guerra, por lo que eso significaría entonces para ellos en su conjunto. Entonces, vamos a escuchar lo que se va a anunciar hoy, pero parece ser que va a ser algo muy importante en términos de la colaboración en el aspecto militar para Ucrania, pero también desde el aspecto, han dicho ellos preliminarmente, de construir también una sólida economía para ese país. Llévatelo, Cundo.